cordial saludo a todos los asistentes. Compañera, muy buenas tardes. Profesor, muchas gracias por el acompañamiento en el día de hoy. El profesor Jonathan es licenciado en Biología y Educación Ambiental, con experiencia laboral en el área de investigación en aspectos relacionados con inventarios de biodiversidad, estrategias de conservación biológica, gestión, planificación y manejo de áreas protegidas. Profesor, muchas gracias por el apoyo. Como le dije ahora a su compañero, la sala es suya, el micrófono es suyo. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, señor. En este momento. Sí, señor. ¿Me confirma, por favor? Sí, señor, se ve perfectamente. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer asistir a esta propuesta de seminario, especialmente de este énfasis del turismo, ¿sí? Esperando de que esto sean parte como de unas iniciativas que se puedan articular entre un potencial real que tenemos en biodiversidad y pues los intereses de mostrarle al mundo esa biodiversidad y todas las estrategias de turismo, digamos, arraigadas a ella. Debido a que actualmente el turismo como tal se convierte en una herramienta importante de conservación. Y es en ese punto en donde ha logrado mi interés, ¿sí? Pues tengo entendido que, si no todos, gran parte de los asistentes son prestadores de servicio turístico, que están interesados en conocer un poco más de las ofertas turísticas en cuanto a lo natural, a lo diverso, a lo que nos pueden ofrecer los paisajes colombianos y la biodiversidad que está, digamos, inmersa dentro de esos paisajes. Entonces, pues, el Instituto INCIBA, desde la Subdirección de Investigaciones, me propuso pues hacer una charla que logre como articular ciertos conocimientos que se tienen por experiencia en investigación y conservación y poder brindar algunas herramientas o algunos tips que conviertan esa información y los resultados de esas investigaciones en insumos para que estas personas prestadoras de servicio puedan tomar decisiones, puedan de pronto profundizar algo sobre algún tema que hemos venido trabajando y mostrar un contexto respecto a esa naturaleza que tenemos dentro de esas ofertas turísticas. Este es un espacio pues corto, digamos que es un abrebocas, por eso es una, como dice el título, una breve sinopsis de los valores agregados a la conservación, porque el turismo de naturaleza, por ejemplo, que es, digamos, el énfasis que vamos a tratar, pues puede manejarse como un valor agregado al hacer acciones de conservación en las áreas pues que tenemos en el Valle del Cauca y en general en Colombia. Entonces, pues comienzo. Antes de saber qué valores naturales podemos ofrecer a las personas del mundo, debemos saber primero que todo qué tenemos, ¿sí? No podemos ofrecer cosas que no sabemos. Entonces, el primer requisito que hay que tener en cuenta es conocer, saber qué tenemos. Eh, Posteriormente, solo el saber no funciona, ¿sí? Para poder nosotros conservar y además ofrecer un servicio de este tipo, tenemos que estudiarlo, porque muchas de esas cosas que conocemos de las especies que albergan las áreas naturales son el atractivo real de las personas que están interesadas en conocer Colombia o su biodiversidad. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En pocas palabras me refiero a que sabiendo uno que hay una especie particular, en sí a veces no funciona como el valor que podemos ofertar. Es lo que hace esa especie dentro del ecosistema o la forma en que interactúa con otras especies la que es el atractivo. Entonces, eso solamente con saber qué especie está ahí no es. Entonces, hay que estudiarlo. Y cuando uno estudia, sabe las características ecológicas de las especies y eso puede ser un atractivo. De esas características generales de las especies, a veces hay rasgos
que son muy importantes porque sirven para conservar esas especies. No solamente la existencia, sino la presencia en la zona. Entonces uno tiene que priorizar ciertas acciones y ciertas especies para hacer como una especie de programa de crecimiento de valores de la naturaleza. Por lo tanto, hay que conservarlos. Entonces, digamos que todo esto viene articulado y ya no solamente es aquel turismo que aquí hay esto y no más. No, hay gente interesada en saber qué está haciendo usted o el prestador de servicio o la persona del lugar donde está visitando para conservar ese bien natural que tiene. Entonces, hacer parte de una estrategia de conservación, ser un área protegida, estar dentro de alguna acción, ya sea local, ya sea regional, nacional o internacional, porque también he trabajado con campesinos que tienen programas, por ejemplo, para la conservación de aves, y dentro de las aves, por ejemplo, conservan aves que son migratorias, aves que vienen a veces de Canadá o Estados Unidos en alguna temporada en Colombia. Entonces, esas acciones de conservación que ejercen esos campesinos o esas personas que viven en el campo, no solamente son acciones en esa vereda o en ese municipio o en Colombia, sino que está protegiendo también elementos de otras partes del mundo. Entonces hay que ser menos tímido y también mirar que esas acciones van más allá del terruño o de ese espacio político en el que vivimos. Entonces digamos que estas cuatro, a pesar de que parecen como palabras de CBC, de alguna autoridad ambiental, de algún instituto de investigación, de alguna entidad gubernamental, son ahora, actualmente, en los servicios, digamos, ecosistémicos, culturales, a partir del turismo, algo que las personas ya se han tenido que vincular. Entonces, yo aquí tal vez mencionaré algunos términos técnicos. Es probable que pues unos sí sean para aclarar, pero otros son términos que desde la postura de INCIBA queremos que las personas vayan interiorizando, porque ese lenguaje que se está manejando actualmente. Y ese lenguaje es el que van a tener que comenzar no solamente a conocerlo, sino a interpretarlo. Entonces, ahorita vamos a hacer unas aclaraciones como tres principales para que lo utilicen como herramientas para aquellas personas que quieren como incursionar en ese tipo de turismo. Entonces, vamos a tratar como cuatro temas, a grosso modo, generales, algunos índices y conceptos de interés para la conservación, ¿sí? Como la palabra endemismo, como el estado de conservación de una especie, o algún par de páginas de interés de consulta en donde digamos, se da a conocer el estado de la biodiversidad en Colombia y por tanto es una de las herramientas que los pescadores podrían tener a mano para aprovechar los índices que mencionan allí. Y esto a su vez es un valor agregado de la conservación que puede ser utilizado para el turismo. Vamos a hablar un poquito en cifras, la diversidad en Colombia. Esas cifras, eh, pues a pesar de que son números, digamos, muy escuetamente, sí nos abre un contexto sobre Colombia en el mundo, qué puesto ocupa, en qué grupos, cuál es el más biodiverso, cómo estamos respecto a otros países. Luego vamos a hablar de unos valores agregados a la conservación a diferente escala. Iniciativas que se han tomado en otras partes del mundo y acá en Colombia, que utilizan la conservación para ofrecer servicios turísticos o servicios que tienen que estar relacionados con el turismo de naturaleza. Y por último, una breve sinopsis de un trabajo que está haciendo INCIBA que justamente demuestra la investigación como aliada de esa propuesta turística que se viene dando en Colombia. ¿Sí? Este es un caso actual de un proyecto que estamos desarrollando en el bosque seco tropical, el ecosistema que estaba socializando el compañero Alejandro. Bueno, entonces, el primero, que son índices conceptos para la conservación, pues tenemos dos muy importantes, y estos son para que se nos vayan grabando aquellas personas que ya reciben visitas para aves, para anfibios, para reptiles, para mamíferos,
o que tienen camping solamente y, por ejemplo, quieren hacer un sendero y ofrecer otros servicios más allá de solo el camping y que tengan que ver, por ejemplo, con el conocimiento. Entonces, por ejemplo, el primer término es endemismo. Ese término lo utilizamos los biólogos, pero, como les dije, ya no solamente es de nuestra rama, ya es un concepto de interés para muchos sectores, el económico, el turístico, incluso toda la parte de los gremios empresariales, ¿sí? Porque muchos de los proyectos empresariales le caen sobre áreas de importancia por ese concepto. Y ese concepto nos indica que la distribución de un taxón o una especie o un grupo de especies está limitada a un espacio de Colombia, ¿sí? O un espacio muy pequeño de América, ¿sí? Que se encuentra de forma natural y en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, esa rana amarilla que ustedes ven ahí, la rana dorada venenosa, Phyllobates terribilis, solo se encuentra en Colombia y en Chocó. Chocó y una parte del Cauca, ¿sí? Y Valle del Cauca. O sea, solo vive allí. Igual Ophaga galemani, solo hay 2 localidades conocidas acá en el valle. Es decir, que está en unos kilómetros cuadrados solamente y no hay otra parte del mundo donde esté. ¿Sí? Phyllobates terribilis, de pronto algunos lo han escuchado porque es la rana más venenosa del mundo, ¿sí? Y la tenemos acá en nuestro país. Entonces, ya solamente eso, ¿sí? Que la rana más venenosa, que solo se ve en Colombia, y en Colombia no en todo Colombia, sino en una partecita de Colombia, ya eso es un valor que le atrae a muchas personas, incluso Ophaga galemani, la rana veneno de dardo que vemos allí, zapotica con negro, está amenazada. Y ahí es donde hago conexión con otros términos que vamos a ver, que es estado de amenaza de una especie. Resulta que hay una organización, que es la UICN, Unión para la Conservación de la Naturaleza, que reúne a los especialistas de todos los grupos de biodiversidad para que hagan evaluaciones del estado de las especies. Entonces, a partir del conocimiento científico de estos expertos, pues se catalogan en unos estados de amenaza. Entonces, ahí en el recuadrito que ustedes ven, en la UICN, donde dice lista roja de la UICN, están. Entonces, por ejemplo, la sigla LC dice preocupación menor. Es decir, que la especie que tenga esa categoría no está amenazada, ¿sí? Es una preocupación menor. Puede y tiene unas tendencias de pronto que cambie, pero no. NT es poco conocido, es decir, no se tiene casi conocimiento de la especie. A veces la falta de conocimiento puede que no tomemos acciones rápidamente y una especie desaparezca sin haber conocido que estaba amenazada, por ejemplo. Hay otro que es el amenazado, ya, el sector amenazado que ustedes ven, que es la sigla CR, EN y VU. ¿Sí? VU es de vulnerable, es decir, la especie es vulnerable a la extinción. Tiene unas amenazas, pueden ser remediadas, su población no está estable, pero tampoco muy crítica, entonces es vulnerable. Está la sigla EN, que es en peligro de extinción. Ya es preocupante el estado de esta especie. Hay pocas poblaciones en el mundo, pocos individuos de esas especies. Entonces, aquí ya es hora de tomar acciones para conservar la especie. CR, que es estado crítico de extinción, son especies que probablemente desaparezcan si no se hace algo inmediatamente. ¿Sí? En estado crítico de extinción. Y hay otros dos que es EX y EW, que ustedes ven ahí. EX es extinto, ¿sí? Totalmente de la faz de la Tierra, es decir, perdimos una especie para siempre. No hay forma de recuperarla. Y esa EW blanca es extinto en vida silvestre, es decir, en la naturaleza ya no está, se nos fue todo ese conocimiento genético de esa especie, pero en forma natural. Pero pueden haber individuos que estén en zoológicos o en hogares de paso, ¿sí? Individuos que fueron rescatados por el tráfico o individuos que fueron rescatados de algún proyecto y que están allí y los alimentan y los tienen, pero en cautiverio, ¿sí? En vida silvestre ya no están. Entonces hay algunas campañas que hacen para poder reproducirlos, para poder volverlos a insertar en el hábitat natural, etc.
Entonces, esas son las categorías que internacionalmente se conocen y es la categoría más utilizada para trabajos científicos, incluso para uno describir la fauna que tiene su finca, la fauna que tiene reservas naturales, ¿sí? Porque esto le da un plus, digamos, de importancia y prioridad a las especies que habitan aquí. Entonces tenemos el endemismo, que son especies que solo viven en un sitio geográfico particular y no existen en otra parte del mundo. Y hay unos estados de amenaza. Las especies que son endémicas, es decir, como esas dos ranas, suelen estar más amenazadas porque si hay una amenaza, por ejemplo, antrópica en sus sitios de distribución, aumenta mucho más su amenaza porque como existen solo ahí, si se van de ese sitio ya desaparecen para todo el mundo. No hay en otro país, no hay en otra nación, no hay en otro nada. Entonces, estas son como dos de los conceptos que debemos de como interiorizar. Esta es, por ejemplo, la página de la UICN, que les dije, la lista roja de especies amenazadas. Y aquí, por ejemplo, esta ranita, la rana veneno de Darton, aparece como críticamente en peligro, ¿sí? Para extinción. Entonces, por ejemplo, esta entidad, la UICN, tiene esta ranita como una rana que está en peligro crítico de extinción. Entonces, esta es una página que ustedes pueden consultar. Allá hay un buscador. Ese buscador le permite que se coloque el nombre de la especie y le indique en qué grado de amenaza está y le dé los motivos y las razones. Cómo se hicieron el estudio para decir que esa especie es una amenaza, le dice cuáles son las amenazas más latentes para la especie, en dónde está distribuida, hay un mapa, hay fotografías en algunos casos, hay dicen qué acciones de conservación se están ejerciendo, bueno, en fin, toda una serie de información que le puede servir para que las personas tomen esa información y hagan divulgación. Esta divulgación realmente se puede utilizar para promover la riqueza natural de un sitio que está siendo ofertado turísticamente. Entonces, esto es una de las... Otra página de interés son los reportes nacionales del Instituto Alexander von Humboldt, ¿sí? El instituto, pues con apoyo del Sistema de Información Biológico, ¿sí? En ese marco, publica anualmente el estado de conservación de la biodiversidad, el estado de la biodiversidad, en todos los grupos, en fauna y en flora. Y saca unas estadísticas, se puede descargar gratuitamente, generalmente es en PDF, aunque se puede navegar también en la página con fotografías, etc. Entonces, como ejemplo, voy a mostrar como uno de los reportes que se hicieron para el estado de biodiversidad de Colombia, pero no el informe anual. Una de las proyecciones que se hace para establecer como el ranking de Colombia ante el mundo en biodiversidad. Bueno, diversidad en Colombia. ¿Cuánta diversidad hay? ¿Cómo estamos respecto a otros lugares del mundo? Entonces, si ustedes ven acá este mapa muestra los 10 países más biodiversos del mundo, ¿sí? Es como un ranking que hay por el número de especies por unidad de área, ¿sí? Colombia, como ustedes notan, ocupa el segundo puesto en biodiversidad general, ¿sí? En todo el mundo. Solo en ese caso superado por el monstruo de Brasil, pues que tiene mucha biodiversidad también. Sin embargo, en algunos grupos somos más diversos que Brasil y que otros países. Entonces, vamos a ver algunas características de por qué nuestro país es tan biodiverso y qué otras cualidades fuera de la biodiversidad presente. Entonces, la biodiversidad en Colombia pues presenta unos índices más altos a nivel mundial. Nosotros tenemos 59 áreas protegidas, designadas a nivel nacional, parques nacionales, ¿sí? Estas áreas se destinan exclusivamente a conservación. También contiene 311 tipos de ecosistemas, desde costeros, del mar como tal, asociados al mar, como continentales, es decir, aquí en terreno, en tierra firme. Colombia es el país, pues, por ejemplo, el Valle del Cauca, ¿sí? Para ser más puntuales, tiene desde bosque seco tropical hasta páramos, ¿sí? Y nevados. Bueno, nevados no, perdón, para el valle, para Colombia sí, para el valle páramos también. Entonces tenemos toda universidad. El valle no es solamente la caña que conocemos o bosque seco,
sino que tiene todo un gradiente altitudinal de ecosistemas y por eso hace el Valle del Cauca un departamento tan atractivo para ejercer el turismo de naturaleza, porque precisamente contiene muestras de biodiversidad de diferentes ecosistemas, ¿sí? Entonces, pues eso lo hace muy llamativo. Además de su topografía, ¿no? Que es plano, entonces las carreteras son más fáciles de andar, aunque pues para la montaña sabemos que estamos a promedio de todo el país en cuanto a carreteras secundarias y terciarias, ¿sí? Pero pues espera que con este auge y este boom, ojalá puedan mejorar esas vías de acceso, porque la cultura campesina asociada a esa biodiversidad también es a veces llamativa para ejercer turismo. Hay gente que le gusta hacer turismo cultural, ¿sí? Ir a cosechar, ir a procesar lo cosechado, vender, etc. Dormir en los parajes rústicos tradicionales. Bueno, esto también está tiene que ver mucho con el sitio donde vive. No es lo mismo una comunidad de páramo, una comunidad campesina de páramo que una comunidad campesina de tierras bajas, ¿sí? Entonces, culturalmente y naturalmente tenemos una gama de muestras muy atractivas. Colombia es el país con más territorio de páramos en el mundo, con más del 60% del ecosistema andino colombiano que está clasificado allí. Entonces, el páramo es un ecosistema que tienen pocos países en el mundo, ¿sí? Colombia es uno de ellos y es el que tiene más representadores de páramo de esos países y contiene. Algunos incluso tan conservados que no suben sino a pie o ni siquiera en caballo, como el páramo del Duende. Y otros en Colombia que hasta los carros suben allí, las camionetas, como el del Ruiz, ¿sí? Esos nevados de allá se sube en casi que hasta el Pirineo, aunque ahorita pues como ha recogido tanto ya no se alcanza a llegar hasta allá. Pero hay unos páramos como el de Chingaza que uno ya llega allí en carro. Hay otros aquí en el valle que no, son tan conservados y no hay población humana, entonces es difícil llegar, solo con permiso de investigación para subir. Bueno, acoge puntos calientes. Esos puntos calientes también es otro término que ustedes deben de ir como interiorizando. Tradicional, bueno, técnicamente se conoce como hotspot de biodiversidad, pero traducido, digamos, muy literalmente son puntos calientes de biodiversidad, que son puntos en donde hay muchas especies, mucha biodiversidad, pero a la vez muchas amenazas a esa biodiversidad. Entonces, esos puntos se convierten en puntos de mucho interés para todo el mundo, porque hay especies endémicas que si se aparecen de ahí, como les comenté anteriormente, pues desaparecen de todo el mundo. Entonces, nosotros somos un hotspot de biodiversidad, llamado el hotspot de los Andes tropicales o punto caliente de los Andes tropicales. Son, en el mundo en total son 35 hotspots. Nosotros, los Andes tropicales, que va desde Argentina hasta Colombia, somos uno, ¿sí? Bueno. Para el Sistema de Información de la Biodiversidad de Colombia, hasta el 2019 habían 62.829 especies en total, ¿sí? Estas son especies registradas en el país. A pesar del poco inventario, a pesar del difícil acceso a algunas áreas, especialmente en épocas del conflicto, pues son muchas más especies las que están abundando ser descubiertas que las que tenemos inventariadas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, en insectos. Entonces, pues si no hacemos algo antes de que las amenazas acaben esas especies, al menos las vamos a conocer. Porque en el mundo pues han desaparecido especies que aún ni siquiera conocemos. Entonces, pues eso es como un dato interesante para Colombia. Ahorita que se han podido acceder a algunas áreas, ha habido como un boom de nuevas especies precisamente porque se han podido entrar a esas zonas prometedoras y, por tanto, entonces, descubrir especies. Y de esas 62.829, 9.000 son consideradas especies endémicas. Es decir, que solo se ven acá en Colombia o cercano a Colombia. Entonces, son muchas especies. Estamos hablando de 9.000 personas de otros países como Asia, como Europa, como América del Norte.
les interesa conocer esas especies que nunca van a ver en sus países. Entonces también son atractivos para eso. El país ocupa pues la primera posición en el mundo en número de especies de orquídeas y aves, por ejemplo. Eh, a pesar de que el segundo en el mundo en biodiversidad completa, para algunos grupos, como les dije, es el primero, como en estos dos, orquídeas y aves. La segunda posición en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. El tercer lugar en palmeras y reptiles. Y el cuarto lugar en mamíferos, todos los peludos que tienen pelos, ¿sí? Felinos, cánidos, micos, todos estos animales de pelo, mamíferos, ocupamos el cuarto puesto. Esto es como el desglose, primero en aves y orquídeas, segundo en plantas, anfibios, mariposas, peces dulceacuícolas, palmeras, reptiles y mamíferos. Es alta diversidad, hace que en una finca normal puedan haber muchas especies. Si fuera eso, que unas de esas especies puedan ser de interés para la conservación, porque tienen un área de distribución restringida, porque incluso pueden ser en algunas épocas especies de otro lado, que son migratorias, ¿sí? Porque son especies que están amenazadas por las presiones antrópicas, por ejemplo, o porque simplemente son bonitas y emblemáticas. Hay especies que ni están amenazadas ni presentan endemismo porque se encuentran en toda parte, pero son muy bonitas ver y son muy agradables y digamos que llaman mucho la atención de las personas. Entonces, pues, estas cifras, digamos que dan un poco de optimismo a la hora de uno pensar en tener, pues, un servicio que ofrezca a la gente, poder conocer estas especies que no hay en otro lado. Bueno, esto es un poco más de las especies endémicas que tenemos acá, entre plantas, orquídeas, 367 anfibios, 350 mariposas, 312 dulceacuícolas. Bueno, creo que alguna la mayoría de los asistentes son del Valle del Cauca, pues las cifras aproximadas, y digo aproximadas porque a veces salen inventarios que van quedando un poco rezagados porque luego vienen nuevos descubrimientos y cambia ese total de especies en los grupos. Pero digamos que estas son cifras muy aproximadas, digamos, a la actualidad de lo que se ha registrado para el Valle del Cauca, en el cual tenemos 187 especies de anfibios, 151 de reptiles, 989 de aves y 212 de mamíferos para el Valle del Cauca. Son cifras muy, digamos, muy buenas y que pues muchas de esas especies son fácilmente visibles por el humano. Bueno, ¿cuántas especies están amenazadas en Colombia? ¿Se acuerdan? Miren, este portal también utiliza ese tipo de dato. Están en peligro crítico, en peligro vulnerable. Y eso es basado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿sí? De la UICN. Entonces, para Colombia, pues aquí tenemos el grande círculo, es el de especies de plantas amenazadas. El otro círculo más pequeño es el de vertebrados. O sea, ahí entra todo lo que son aves, anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados, que es el más chiquitico. Y cada color significa una categoría diferente. Vulnerable es el amarillo, naranja es el en peligro y el rojo pues es la más preocupante, que es crítico. Entonces, para los vertebrados, que es como un poquito el énfasis de esta charla, tenemos 99 especies amenazadas para Colombia. En peligro tenemos 164 y en peligro crítico 50. ¿Sí? O sea, 50 está que las perdemos para siempre, ¿sí? En Colombia. Bueno, cuando se hace investigación biológica para conocer esa biodiversidad y también para conocer el papel que juega esa biodiversidad en los ecosistemas y para el humano, salen a veces unos valores agregados a esa conservación a diferente escala. Por ejemplo, en una finca o en un territorio podemos tener un cuchumbo solo, ¿sí? Un perro de monte, una marteja, un erizo incluso también, pero hay otros espacios geográficos en los cuales tenemos unas especies que están amenazadas, como la lana de ruice que ustedes ven ahí, está en peligro de extinción. Se han encontrado localidades generalmente asociadas a la cordillera occidental y la lora de páramo está vulnerable, ¿sí? A pesar que en la cordillera central, hacia los lados
del Cocora son más abundantes y se pueden ver fácilmente. Hacia la cordillera occidental son poco visibles y se ha documentado solo pocas veces, ¿sí? Entonces hay especies que podemos tener comunes, por ejemplo el cuzumbusolo y la martajita está vulnerable también, pero son animales que pueden observarse, ¿sí? A veces con una cierta facilidad. Por ejemplo, las martajitas, que son micos nocturnos, andan generalmente en parejita o con la cría y son muy curiosos. Entonces, generalmente cuando uno está en el bosque, ellos comienzan a dar vueltas, ¿sí? Y como desde lejos y luego se van acercando cada vez más, y son muy curiosos. Y se acercan hasta pues ya casi que poderles tomar una buena foto, hasta con un celular. A veces hay unos muy confianzudos que llegan cerca. Entonces, estos son animales que pueden verse en la vida silvestre, que están en las fincas. Todas estas fotos son tomadas en fincas, fincas en las cuales he realizado algunos inventarios, he hecho algunos estudios y se posan, bueno, a excepción de la lorita de páramo, que es así, no es foto mía y es difícil fotografiar, solo la tenemos en grabaciones, pero no tengo un registro, digamos, directo. Pero entonces hay especies comunes, pero atractivas, bonitas, que están en los bosquecitos que tienen las fincas todavía, en sitios rurales, que uno parece que no hubiera nada ahí, pero en la noche sale y comienza a ver varias especies que deambulan en esa hora. Hay especies que están amenazadas también y que son de interés de conservación. Una para Colombia, y es uno de los ejemplos de los valores agregados de la conservación, es el jaguar, ¿sí? Es un felino más grande que tenemos en Colombia, ¿sí? Y está altamente amenazado. Hay una iniciativa que se llama Jaguar Friendly, que toca a Costa Rica, Brasil y Colombia. Y lo que se hizo es como los estudios, dieron un estudio de su distribución, por dónde pasaba, con cámaras trampa, que ahorita vemos algunas fotos de esas cámaras trampa. Comenzaron a hacer, digamos, una investigación y a comenzar a datar por dónde pasaba el felino. Y comenzaron a ver qué sistemas productivos había en esa ruta del felino. Entonces, lo que hicieron es hacer toda una estrategia y una campaña de conservación en la cual crearon este sello certificado para trabajar con esas fincas, con esos campesinos y lograr que primero no se destruya más el hábitat natural de esa especie, que es su principal amenaza, se produzca sosteniblemente, pero además que esa voluntad de conservación de este felino pueda darle valor agregado a sus productos. En ese caso, el café es el principal producto que vieron entre el recorrido de distribución de ese animal y pues hicieron toda una ruta y trabajaron con cafeteros y ahora mucho café es exportado, ¿sí? Para Estados Unidos y Europa con este sello, con esa marca que le da como la seguridad y la garantía de que la finca de donde sale ese café está apoyando un proceso de conservación del jaguar. Y ese café no se vende a 8.000 pesos, ténganlo por seguro. Estos cafés son cafés costosos que tienen un valor agregado en el mercado porque están dentro de una estrategia de conservación de un animal amenazado. Entonces, aquí es donde comenzamos a ver como los primeros acercamientos a escala grande, porque está trabajando en 3 países, Costa Rica, Colombia y Brasil, eh, en el cual se logra la conservación mediante un apoyo comunitario y un uso sostenible de uno de los cultivos. Entonces, aquí, bueno, sé que no está relacionadamente con turismo, pero algunas de estas fincas cafeteras sí, digamos, prestan servicio de un turismo que es para ir a mirar cómo se cosecha el café, cómo se procesa el café, a tomarse una buena taza, conocer la cultura social del café, bueno, un tipo de turismo más cultural. Pero que miren, también está muy enlazado con el turismo de naturaleza en este caso, porque todas las estrategias de conservación pues ayudan a esa especie. Ahí también en nuestro departamento tenemos a veces visitas de fotógrafos profesionales, incluso aquí en el valle también, que aprovechan estos paisajes o esa biodiversidad que hay única para desde hacer talleres fotográficos, así como introducción a la fotografía o fotografía del paisaje.
Entonces, esta biodiversidad, estos animales que tenemos nosotros, puede ser también promotor de espacios para otras disciplinas, ¿sí? No está relacionadamente con ese turismo que conocemos, pero si un taller pueden ir 10, 15 personas que van a su reserva o que van a su finca, ¿sí? O que van a su sitio donde tiene, digamos, esa biodiversidad y pues todo eso, digamos, es un atractivo para ese tipo de... Y otro valor agregado, digamos, este ya es más económico, empresarial, ¿sí? Que hay un ejemplo en México, en la industria del tequila, ¿sí? Resulta que este murcielaguito que ustedes ven ahí, Leptonicteris delbauene, es un murciélago que se alimenta de néctar, o sea, del dulce que hacen las plantas en la flor, paga como recompensa para que se unte del polen, que es como el semen masculino de las plantas, y pueda ir a otra planta y fecundarla. Resulta que pues, la industria del tequila, como ustedes saben, es una industria que tiene un renglón muy importante en la economía mexicana y además es un símbolo cultural de México. Pues, estos cultivos, pues tras el auge de las ventas de tequila y como renglón principal económico, comenzó a ampliar sus fronteras de siembra y a su vez, pues obviamente intervenir áreas naturales. Entonces, fueron talando bosques para poder establecer cultivos de ágave, que es la planta de la cual extraen posteriormente, bajo un proceso, el tequila. Resulta que este murciélago bueno, pues resulta que las plantaciones entonces se establecieron y de un momento a otro comenzó a darles una plaga, se dieron cuenta que era un hongo que le daba a las plantas y pues muchas de las plantaciones comenzaron a declinar. Esto obviamente se tradujo en consecuencias económicas finalmente. Entonces se pusieron a investigar, se dieron cuenta que era un hongo, pero ese hongo ya había sido combatido en otras plantaciones y no entendían el por qué estaba afectando las plantaciones. Pues tras indagar digamos, bajo una investigación de esa persona que ustedes ven ahí, el profesor Rodrigo Medellín, un mexicano que estudia mucho los murciélagos, se dieron cuenta que este murciélago es el único polinizador del agave, ¿sí? Efectivo. Es decir, que gracias a este bichito puede llevar un polen de una planta que está lejos a otra planta y polinizar. Cuando sucede eso, cuando dos poblaciones que están lejanas intercambian y se fecundan, se genera un intercambio genético y esto obviamente sirve a las nuevas generaciones de plantas que van a venir. ¿Por qué? Porque de las diferentes poblaciones que están alejadas han confrontado diferentes enfermedades, tienen información genética para combatir diferentes enfermedades. Pero si se intercambian, ese conocimiento genético pasa a la nueva generación. Pero como el murciélago se tuvo que ir porque ya no había bosques, ¿sí? Es un murciélago migratorio que viene de California hasta México, pues entonces ya no había quien polinizaba, entonces se polinizaban entre las propias plantas. Lo que hace esto es generar de que haya una réplica de individuos casi sin variación genética y por tanto no hay información de otras, cómo combatir otras enfermedades, cómo combatir variables climatológicas fuertes, etcétera. No hay un intercambio, había una reproducción, una endogamia que llamaban. Entonces, cuando vino el hongo y comenzó a invadir, pues invadió todo el cultivo porque ninguna de esas tenía una información genética que ayudara a la defensa contra ese hongo, contra esa enfermedad. Entonces, pues se comenzó a desarrollar toda una campaña de conservación de este murciélago, a restablecer áreas naturales, a mirar y establecer todo el ciclo migratorio del murciélago para volver a traerlo a las plantaciones y que pudiera polinizar las plantas de alga. Pues este tequila que se producía a partir de toda esta campaña de conservación del murciélago, pues recibió también una etiqueta en donde pues aseguraba que estaba invirtiendo y trabajando en pos de la conservación de esta especie. Y las ventas, pues, además de que se recuperaron los cultivos, las ventas aumentaron con este sello, porque la gente pues que compra, ya sabía que además de comprar el trago, tequila, pues también estaba apoyando una iniciativa de conservación de la biodiversidad, ¿sí?
Entonces es otro ejemplo de cómo un valor cómo en la conservación de esas especies que tenemos en nuestro territorio se pueden volver un valor agregado a los productos que se ofrecen en diferentes partes. Entonces, pues este es uno de los ejemplos. Hay también otros servicios que nos presta la biodiversidad. No está totalmente ligada al turismo, pero sí puede servir como estrategia para fomentarla y es la inspiración que resulta, y hay múltiples ejemplos, yo solo traigo uno aquí, la inspiración que resulta la naturaleza, ¿sí? Basarnos en la naturaleza, tanto estructuralmente como en comportamientos o en sistemas. Inicialmente el tren bala de Japón no tenía esta forma que ustedes ven en la diapositiva, tenía otra forma su frente. Resulta que en los inicios, pues esa antigua forma que tenía ocasionaba mucha turbulencia, ¿sí? Como ella rompía las barreras del sonido, pues esta velocidad, que son muy altas, pues entonces generaba una especie de vibración interna y además un sonido que era molesto para los pasajeros. Entonces, uno de los ingenieros que trabajaba en el proyecto pues era aficionado a las aves, a tomar fotografía de aves. Y dentro de esas, pues vio en una de las fotografías como un martín pescador, que es este ave que ustedes ven allí, que también tenemos, pasaba a cazar peces y pasaba del aire al agua sin generar turbulencia. ¿Sí? Se clavaba, literalmente, y entraba al agua y salía, sin causar toda una turbulencia, como cuando uno tira una piedra al agua que crea ondas, chispas, sino él entraba limpio y salía. Entonces comenzaron a estudiar la morfología craneal de este individuo, de estas especies de martín pescador, y se dieron cuenta que su forma aerodinámica, ¿sí? Permitía que cambiara de un estado gaseoso del ambiente a uno líquido sin generar turbulencia. Y pues hicieron unas modificaciones de ingeniería, obviamente al tren bala, y pudieron eliminar esa turbulencia que tenía. Y como estos, pues hay muchos ejemplos, ¿sí? Está, por ejemplo, el velcro, ese material que nos sirve para matar los zapatos, que se pega el uno al otro. El velcro también salió de un diseñador que estaba sacando a su perro y resulta que cuando venía volvía lleno de algo parecido a los cadillos que se pegan. Me puso a verlo, a ver si tenía una sustancia que pegaba, se dio cuenta que no tenía sustancias químicas y la miró un estereoscopio y se dio cuenta que era la forma de unas estructuras que tenía, lo que permitía que se... Entonces imitó esta forma ya artificialmente y de allí es donde pues nace el velcro, que es como esa tira que uno pega con otra en los zapatos, en los tenis, en los canguros, incluso en las billeteras. Y ahí sale y eso creó pues toda una economía alrededor de ello. Así como hay muchos ejemplos inspirados en la naturaleza que algunas veces han sido utilizados como atractivo turístico. Por ejemplo, uno ve en Villa de Leyva que hay unas construcciones que son parecidas de las termitas porque y lo utilizan como atractivo turístico porque la arquitectura utilizada permite que la temperatura interna sea hasta a veces 10 o 15 grados menor que la externa. ¿Sí? Entonces, mucho de esto se convierte como en inspiración, ¿sí? De las personas para hacer objetos, para mejorar, para innovar, y está en la naturaleza. Entonces, esta biodiversidad, en cierta forma, ayuda también a mejorar en este aspecto y a ofrecer incluso servicios destinados a ese tipo de espacios. Ah, bueno, aquí me faltaba uno. Por ejemplo, en el tiburón, que uno ve siempre, bueno, el tiburón siempre en el agua, y por qué no tiene nunca hongos, lama, bueno, se dieron cuenta que la forma de los escudos dérmicos que tienen los tiburones permitía que no se pegara, eh, además de ser muy hidrodinámicos, pues no permitía que se le pegaran bacterias, hongos y eso. Entonces, mucho de ese material es utilizado para hacer baldosas para hospitales, ¿sí? Y para centros de preparación de alimentos, para ayudar a la asepsia del lugar y a la higiene. Y en este caso, hay marcas que están utilizando esa misma configuración estructural para hacer trajes que vuelvan a los nadadores un poco más rápido, que les ayude a romper la inercia creada por el agua cuando nadan.
Bueno, esto, digamos, la biodiversidad como inspiración. Bueno, por último, y para terminar, pues actualmente, y como fue, digamos, la apertura de esta exposición, primero hay que conocer lo que tenemos para saber qué podemos ofrecer. Pues está una investigación que, pues, lastimosamente nuestro compañero Alejandro tuvo, pero pues no me voy a profundizar mucho porque ojalá haya mejorado la conexión, pero entonces voy a hablar de la parte de fauna frente a esta investigación. Es un proyecto que busca mirar qué tenemos en esos poquitos espacios de bosque seco que quedan en el Valle del Cauca. Como decía nuestro compañero Alejandro, pues nosotros en Colombia tenemos el 8% de lo que alguna vez fue bosque seco. Y para el valle tenemos aproximadamente el 3% de lo que fue el bosque seco en el Valle del Cauca. O sea, hasta que desaparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues entonces, cuando hablamos de flora o cuando hablamos de fauna, tenemos que pensar de forma sistémica. Es decir, todos esos animales que son atractivos, que son de interés para la conservación, que digamos tienen amenazas o que son endémicos, no viven solos, ellos viven en un medio, ¿sí? En un paisaje. Ellos viven en un ecosistema y un hábitat que asegura su supervivencia. Entonces, conocer esas especies nos obliga a conocer el sitio donde viven esas especies. Entonces, para el bosque seco, pues, se ha hecho algunas selecciones de, digamos, de algunos sitios, ¿sí? Porque como es un ecosistema, como su nombre lo indica, seco, es decir, las precipitaciones son muy pocas y este requerimiento ambiental ha hecho que muchas especies tengan adaptaciones extremas, ¿sí? Al agua, incluso que se puedan ver superficialmente. Como ustedes saben, hay especies del bosque seco que mudan hojas, es decir, se pelan totalmente, ¿sí? Esto lo hacen porque las hojas tienen una estructurita llamada estomas, que es por donde liberan agua, o por medio de hacen la evaporación del agua que tienen. Entonces, a ellas no les conviene evaporar agua porque necesitan es conservar. Entonces, lo que hacen es desprenderse de sus hojas para poder conservar el poca agua que queda ahí abajo, ¿sí? Otros han desarrollado las hojas en espinas. Las espinas alguna vez fueron hojas. Para la adaptación, pues tuvo que reducir su lámina foliar para permitir que no se evaporara tanta agua. Entonces, estas adaptaciones son muy interesantes y hacen también especies únicas en la naturaleza, en este caso, en bosque seco tropical. Entonces, nosotros estamos haciendo unas investigaciones, de pronto, pues si nuestro compañero Alejandro puede continuar con la charla, pues explicará un poquito más sobre esta dinámica, pero la idea es que pues desplegamos todo un grupo de investigadores en diferentes grupos, hacemos unas parcelas, tomamos unos datos para saber cuál es esa flora que queda en el bosque seco tropical, cuál es el más importante, y permite también hacer, por ejemplo, comparaciones con la fauna que habita. En este caso y para esta investigación particularmente, nos basamos en mamíferos. Si ustedes ven en la parte superior, hay como una especie de aparato pegado a un árbol con una pantalla verde. Estos son unos aparatos que se utilizan para captar el ultrasonido que emiten los murciélagos, ¿sí? Esto se hace para poder tener, digamos, un inventario de los murciélagos que no se capturan en redes de niebla, que son las redes que están en la foto anterior, ¿sí? Entonces, esta que yo me referencio acá, ¿sí? Son para atrapar el ultrasonido. Tenemos estas cámaras trampa. Estas cámaras se ponen tienen un sensor, ¿sí? Un sensor de movimiento que cuando pasa un animal lanza una ráfaga de fotografías o comienza una grabación. Entonces le toma la foto a los animales o le toma un video, depende de cómo uno la programa, ¿sí? Estas que ustedes ven acá son las redes, pues las alcanzan como ven aquí, es parecido como una red de pesca, sino que es más delgadita y cuando se extiende son casi imperceptibles en la noche. Entonces los murciélagos caen allí, como vemos acá, que lo están desenredando,
Y, por ejemplo, este murciélago que ustedes ven acá es un murciélago que el color original es café grisáceo, es como gris, cafecito, pero ahí está lleno de polen, ¿sí? O sea, todo ese amarillo que ustedes ven ahí es polen, es decir, que está alimentando ya sea de flores o de frutos, según todo ese polen y va a otra planta a polinizar, ¿sí? Este es muy frugívoro, pero también cumple, digamos, unas funciones de polinizador. Se miden, se toman otras muestras del polen, como vemos acá, que es una gelatina que se le pasa por aquí por el pecho, por aquí por la cabecita, para saber cuál es el polen, qué especie vegetal es la que están polinizando. También se están haciendo como estudios de sangre del murciélago aquí en esta parte, para estudiar qué parásito, una especie de parásito particular que estamos estudiando, para mirar entonces cómo se comportan las enfermedades allí en estas. Estamos haciendo también estudios de servicios ecosistémicos, mirando quiénes visitan las flores, qué animales, ¿sí? Sean insectos, aves, murciélagos, ¿sí? Y anotando pues observaciones y haciendo un banco de polen y un banco de semillas para estas especies. Pues estamos recogiendo datos de la gente también para saber qué diversidad de la que utilizan es de bosque seco, tanto las cocineras como los campesinos, qué plantas están utilizando, qué animales utilizan para su consumo. Y esto, que son los mamíferos, estas fotos que ustedes ven, son las fotos que se consiguen con esa cámara trampa, esa cámara de fototrampeo que tienen el proyecto para tomar. Entonces hemos visto que tienen guatines, ¿sí? Gurres, este felino que es un jaguarundi, este felino un tigrillo, ¿sí? Entonces mire que hay una diversidad, esta chucha, aunque esta sí no fue con cámara, esta fue con cámara trampa, sino una cámara fotográfica y nos la encontramos y le ponchamos la foto. Y los murciélagos que estamos capturando, pues, en las redes de nieve. Entonces, estas cámaras trampas son muy útiles porque nos ayuda a dejarlas en campo por un mes incluso y nos toman la fotografía de las especies. Hay también aves incluso que se meten por ahí y quedan capturadas en las fotografías. Ahorita se está comenzando a tomar como una idea y es que hay unas reservas que están colocando, unas reservas naturales de la sociedad civil, o sea, campesinos que declaran sus predios como reservas, que colocan unas cámaras trampa y las monitorean en vivo. Y la gente puede meterse en las páginas o podrá meterse, no sé, ahorita en el valle no conozco un proyecto exactamente, pero sí sé alguien que va a comenzar a incursionar con esa idea. Y es que se puede meter a la página y puede mirar qué está captando cada cámara en el momento preciso, ¿sí? Como un live en la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto es atractivo, ¿sí? Porque hay gente que le gusta ver y ayuda a promocionar la diversidad y por lo tanto los atractivos de las áreas, ¿sí? Sin necesidad de hacer una intervención directa. Es algo remoto que tú ves ahí y te asegura que ya si alguien quiere ver o hay aves o esos animales en vivo, pues ya es otro tipo de servicio el que se ofrece, pero digamos que en este caso hay una tendencia a eso. Y esas son algunas de las especies que hemos logrado captar en este tipo de metodologías que nos ayuda a saber qué tiene el bosque seco, en este caso, este ecosistema, y por tanto, pues ya comienzan a dar herramientas de conocimiento para pensar cómo mediante esa biodiversidad podemos generar valores agregados, ¿sí? Eh, bueno, esto pues era la pequeña como introducción desde la investigación, de pronto como al gremio que nos está poniendo atención. Pues yo espero que haya sido útil. De todas maneras, pues hay mucha información que se puede conseguir, pero espero que algunas cositas que se mencionaron acá y algunos conceptos vayan siendo tenidos en cuenta porque va a ser el pan de cada día en este sector, ¿sí? Manejar no solamente la palabra, sino el concepto de esta jerga de conservación y hacerlo y estar en la dinámica de hacerlo va a ser algo que una herramienta muy valiosa que ustedes pueden utilizar en este sector. Además, pues como decía, era el turismo sostenible. Siempre hay que buscar la manera de cómo articular esa conservación a esos servicios turísticos
que se pueden ofrecer, más en un país donde tenemos la garantía del servicio que ofrecemos. Es decir, hay una biodiversidad. Obviamente usted puede meterse al bosque y saber que hay tal ave y nunca verla durante una semana, pero es cuestión de dinámicas de la naturaleza, pero sabe que ahí está y que algún día la va a ver, ¿sí? Entonces, la idea es esta y la invitación es a poder articular procesos de conservación al sector turístico y que este turístico se retroalimente de la conservación y la conservación obtenga beneficios del turismo también como tal. Entonces, mire que ya han habido propuestas, hay muchos más ejemplos, sino que por tiempo, pues no pude traerlos todos, más locales incluso. Pero bueno, de pronto en otra oportunidad podremos compartir ya estos ejemplos que hay en Valle del Cauca. Por el momento, muchas gracias y quedo atento entonces a las preguntas. Oscar, no sé, Sí, o Estefan. profesor, Sí, muchas estoy gracias. leyendo el chat para ver si hay algunas preguntas. Muchas personas nos están felicitando, lo están felicitando, profe Jonathan, por la charla, muy interesante. Estoy buscando preguntitas hasta el momento. Mientras mi compañera hace las preguntas, en este momento vamos a hacer el lanzamiento de la encuesta de satisfacción. Les pido a los asistentes que nos colaboren con ello. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por la ponencia. Con mucho gusto. Pues no, pues todavía quedo aquí a la espera por si alguien tiene alguna duda o me puede ayudar en algo. Sí, profe. Ya encontré una preguntita. Déjeme diligenciar la encuesta de satisfacción rapidito. A todos los asistentes recuerden que diligenciar las encuestas de satisfacción y los formularios de asistencia es sumamente importante para la consecución de ese 90% para lograr la certificación y recibir las memorias de todas las charlas. Recuerden que la información que se diligencia en los formatos de asistencia es la información que se coteja con la información ofrecida por la aplicación Zoom, para que lo tengan en cuenta. Por aquí encontré una preguntita. Ay, se me fue. Aquí. Señor Jonathan, ¿cuáles son los requisitos para declarar reserva natural una finca? Bueno, nosotros tenemos algo que llama Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Bueno, ese sistema tiene unas categorías de áreas protegidas, es decir, no todas las áreas protegidas son iguales, ¿sí? Por ejemplo, hay una que se llama Parque Nacional Natural. Los Nevados, por ejemplo, es un parque gigantesco en donde solamente se hace conservación, ¿sí? Y es del Estado. Pero hay una figurita dentro de muchas que hay allí que se llama Reserva Natural de la Sociedad Civil. Esta es la única iniciativa privada voluntaria en donde el propietario puede declarar todo el predio o una parte del predio como Reserva Natural de la Sociedad Civil y se hace ante Parques Nacionales Naturales con un formulario que tienen en su página. ¿Esto qué significa? Eso es que el propietario quiere por voluntad establecerse como reserva natural de la sociedad civil, es totalmente voluntaria, así como el día que usted quiera dejar de hacerlo, pues tiene que mandar un oficio comunicando su intención de que quiere dejar de hacer, es decir, es una voluntad. A veces la CBC hace unos programas para establecer reserva natural de la sociedad civil, pero lo puede hacer cualquier persona que quiera hacerlo, ¿sí? Desde su predio. Solamente es bajar el formulario de parques nacionales y llenar primero unos requisitos que hay allí, como legales, en el sentido de la tenencia de la tierra, que es como el requisito más duro a veces de cumplir debido a la situación de legalidad de predio en la parte rural, ¿sí? Que o a veces está en posesión o en carta-venta, no debe estar saneado, ¿sí? Ese es como el principal. Pero luego incluso colocar qué especies de usted, lo puede hacer con los nombres comunes, que ustedes lo conocen por ahí, hacer el mapa de la finca incluso a mano alzada, no necesita que sea topográfico ni nada de eso, decir dónde queda la localidad, el nombre del dueño, no me acuerdo ahorita si es certificado
o escrituras. Certificado de tradición, no me acuerdo cuál de los dos, pues sacarle, autenticarlo y enviarlo. Y de ahí Parker le envía un correo diciéndole si tiene la resolución como reserva o no. Esto puede traer incentivos, ¿sí? O sea, va a depender del municipio. Hay municipios que tienen incentivos tributarios a la conservación y, por ejemplo, en el caso, digamos, que uno más toca siempre es de Bugalagrande, aquí en el Valle del Cauca, en donde, por ejemplo, si usted tiene una finca y esa finca tiene un bosquecito, entonces usted pasa una carta a la alcaldía, a la UMATA pide un concepto técnico de CBC, la CBC va y visita y dice, sí, tiene este bosque, es de tanta área, lo reenvía a la UMATA con el concepto favorable de cerdo y la UMATA designa pues Hacienda y la Hacienda le hace el descuento de los incentivos pues, de los impuestos. A excepción de dos impuestos, pero creo que son como simbólicos, el bomberil y el ambiental, pero no es mucho, es como una tasa muy pequeñita. Pero el resto, todo lo que es el predial como tal, no lo paga por el bosquecito. Ahora, si es una reserva natural de la sociedad civil, no paga impuesto por toda la finca, ¿sí? No solamente por el bosquecito, sino toda la finca. Esa información la pueden encontrar en la página Parques Nacionales Naturales y buscan ahí dentro de la página, en un buscadorcito que hay, Reserva Natural de la Sociedad Civil. Ahí está todo el manual de cómo hacerlo, toda la información, para qué sirve. Hay gente, ahorita está trabajando mucho en eso de pago por servicios ambientales, entonces la gente puede acceder a veces a eso y si tiene la categoría de reserva, pues recibe más incentivo. Incluso ahí la CBC a veces saca, además de establecimiento de reservas, implementación de planes de manejo. Entonces implementan actividades ya sea de producción más sostenible o de conservación en las áreas que tienen plan de manejo de esas reservas naturales de la sociedad civil. Pues de pronto con más detalle en la página podrían verlo o me escriben al correo, con mucho gusto les puedo dar la información, el link. De pronto los muchachos aquí, Oscar y Stephanie, pueden dar mi correo a las personas que lo requieran. Y aquí con mucho gusto estamos para ayudarles. Muchísimas gracias, profe Jonathan. Hay otra preguntita. Dice, quisiera saber si ese mismo proyecto en el bosque seco tropical se pudiera hacer en el Atlántico. Sí, creo que, bueno, en eso me ayuda un poco, me puede ayudar un poquito más Alejo, porque digamos que este proyecto de bosque seco tropical surge de una estrategia que se está trabajando hace varios años, ¿sí? Este proyecto se pasó en el 2015 y apenas comenzó como ya a ver luces de base, pero es una iniciativa que lidera el Instituto Alexander von Humboldt con los jardines botánicos, ¿sí? Es una propuesta que viene trabajando casi desde el 2013, donde surge una primera publicación que es de bosque seco tropical en el 2014 con una actualización de la distribución del bosque para Colombia y obviamente el Caribe tiene mucha información, incluso pues uno de los mejores estados del bosque seco es allá. Y ahorita hay muchos proyectos, bueno, sí, conozco varios proyectos que están desarrollando investigación en bosque seco tropical. Incluye el Instituto Alexander von Humboldt, incluso hay como entidades privadas como Crescent Waffles que están incentivando la conservación del ecosistema mediante implementación de comprarle al campesino directamente y no intermediarios. De esos frijoles que ustedes se comen en Crescent Waffles vienen de esas fincas que están promocionando pues la conservación. Entonces hay varios proyecticos y digamos que una buena cantidad están hacia el Atlántico, hacia la costa. No te puedo dar nombres así como exactos, de pronto mi compañero, el ponente anterior, él sí se conoce eso de pie a pa y nos puede dar mejor información, de pronto si le dan espacio más adelante. Muchas gracias, profe Jonathan. Hay otra preguntita, dice, si encuentro una especie, ¿dónde puedo revisar su estado si se encuentra en peligro de extinción? Vale. Ahí en la presentación estaba como la página, como la que más está como citada y que se utiliza. Ustedes colocan en el buscador de Google lista roja de especies amenazadas, ¿sí? UICN.
Entonces, ahí le salen unas opciones y está la página de lista roja. Está en español, pero puede que le salga en inglés, Red List. Entonces, usted entra a esa página y hay un buscadorcito, hay un buscador donde se puede colocar el nombre de la especie. Primero busque el nombre de la especie, el científico, ¿sí? En Google, te coloca, la conoce por un nombre, trata de buscarle el nombre científico o alguien que sepa que por favor se lo diga, y con el nombre científico busca en esa página. Y ahí le sale qué estado de amenaza tiene, por qué está amenazado, cuál es la amenaza más importante, cuál es una estrategia de conservación, quiénes son las personas que estudian esas especies y determinaron ese estado. Para un poquito más regional, la CBC también tiene un listado. En su página de gestión pues, de la CBC, en la página web, hay unos listados de unas categorías propias de la CBC. Es decir, puede que la lista roja de la UICN no aparezca una especie como amenazada, pero resulta que regionalmente nosotros sí la tenemos amenazada. Puede ser que esa especie se distribuya en varias partes de Colombia y resulta que para aquí, para el valle, tiene una alta amenaza, ¿sí? Porque intervinió en su ecosistema, ya se ve un poco. Algo así, por ejemplo, pasaba con la pava, que digamos estaba muy amenazada, aunque habían en otros lugares de Colombia, para el valle no, entonces se crean unos planes de manejo especiales para esa especie. Incluso pueden bajar ese plan de manejo en la CBC, o sea, el plan de manejo de especies amenazadas del Valle del Cauca. Y es un PDF que muestra cuáles son las especies en el Valle del Cauca que la autoridad ambiental considera como amenazadas. Es también muy confiable porque son estudios regionales, es decir, puede que internacionalmente no está amenazada, pero para nosotros regionalmente sí. Y tienen planes de manejo. Entonces, allí también es otro medio en los cuales ustedes pueden saber el estado de amenaza. Básicamente esos dos, porque hay otro que es del Ministerio de Medio Ambiente, pero yo creería pues que para este sector y con esos dos son muy buenos plataformas para consultar la amenaza de la especie. Entonces, primero es como hacer ese ejercicio, saber, bueno, yo le digo a esta especie tal, lo primero es averiguar el nombre científico de esa especie. Cuando tenga el nombre científico, y puede ir a la plataforma y en CBC bajar el listado de las especies amenazadas y allí, en la resolución que tienen, están las amenazadas. Y en la página web de la UICN está la amenaza en caso de que la tenga y allí dice toda la información. Incluso si maneja herramientas, por ejemplo, de mapas, usted puede bajar unos archivitos que se utilizan en esos programas de cartografía y le baja el mapa y la distribución por donde está la especie y la puede descargar de esa página. Mejor dicho, métanse a curiosear porque hay incluso otro tipo de información que les puede servir en esa página, no solamente las especies amenazadas, sino otro tipo de información que les puede servir y experiencias de conservación en diferentes países. Entonces les puede dar ideas de cositas. Entonces es como meterse a fisgonear de esa página para tener información. Muchísimas gracias, profe. Vamos a responder un par de preguntitas más, porque ya en un ratito, no sé si estoy mal, compañero Oscar ya tiene que cerrar la plataforma, entonces vamos a darle respuesta a un par de preguntitas más para dar por finalizada la intervención Con del mucho día de gusto. hoy. ¿Qué apoyo puede dar INCIBA a quienes tenemos fincas con fauna y flora abundante? Bueno, esa no me corresponde a mí. O sea, me hicieron la taruga con algo que estaba comiendo. Pues yo no soy como del área que puede, digamos, dar ese tipo de información. Sin embargo, pueden consultar la página del INCIBA y Subdirección de Investigaciones. A veces, pues nosotros ejecutamos proyectos con CBC que precisamente van en la línea de establecer áreas protegidas o inventarios de biodiversidad. Entonces, mi compañero Alejandro ya está colocando un tipo de información allí de unas páginas. Entonces, mediante la página y los correos que aparecen ahí, pueden hacer esas consultas. Lo que pasa es que como soy de investigación como tal, no tengo conocimiento pues, de los recursos directos que tiene el CIBA para ese tipo de cosas. Pero si puede hacer la consulta, claro, el CIBA es una institución descentralizada de la gobernación, es pública, y pueden hacer de allí la consulta
y allí pues le darán la respuesta sobre ese tipo de inversiones o de apoyo. Por ejemplo, en este proyecto de bosque seco tropical logramos llegar a algunas fincas de gente pues normal, no son áreas protegidas ni nada, sino que tienen muestras de ecosistema de bosque seco y allí se hace, por ejemplo, toda la labor de inventario. Entonces a la gente, a la propietaria, le queda ese insumo, ¿sí? Que si quiere montar una propuesta turística, es mejor dicho un valor agregado porque está participando en un estudio de investigación, porque hay tales especies, o sea, todo ese tipo de iniciativas juegan como valor agregado a las personas que quieren tomar una iniciativa de turismo de naturaleza o turismo cultural en este caso, porque acuérdense que el INCIBA también hace estudios arqueológicos, pues ya ese campo no es el mío, pero hace estudios arqueológicos y patrimoniales en ese sentido también. Pues ustedes saben que tiene el Museo Arqueológico en Calima y hay pues una arqueóloga haciendo investigaciones, etc. Entonces puede consultar allí, ahí están todas las investigaciones que se hacen y consultar. Pues no sé si de pronto el compañero Alejandro estoy viendo que coloca los links que las personas están preguntando y que yo le estoy diciendo, entonces sería bueno, eh, Alejo, pues si nos estás escuchando, de pronto colocar el correo de la persona que podría responderle esa pregunta a la persona. Y muchísimas Ahí gracias. Y la coloco. eso les iba a decir a las personas que están solicitando información de los proyectos y de las páginas que ha nombrado nuestro conferencista, el doctor Jonathan. El señor Alejandro en la casilla del chat ha ido colocando todos los enlaces de conexión a las, bueno, los enlaces que el señor Jonathan nos ha indicado. Sería bueno, señor Jonathan y señor Alejandro, que nos indiquen los contactos de pronto de correos electrónicos de ustedes dos que fueron nuestros Ya conferencistas lo del día coloco de en el chat, estén pues ahí moscas. muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ahí lo coloqué ya. Stephanie, vamos a compartir el link de estado de asistencia para que los asistentes nos ayuden con eso. Sí, ya lo he colocado varias veces. Recordarle también a los participantes que es muy importante que se diligencie el formato de asistencia, ya que este es el que nos da cuenta de la asistencia llevada durante todo el seminario. ¿Listo? Ya varias personas están colocando que lo diligenciaron. Muchísimas gracias, señor Jonathan. Muy Con mucho interesante. gusto, Stephanie. No sé si el profesor Alejandro quiere decir algo para despedirse. No, pues agradecerles y quedamos pendientes de la charla. Bueno, compañera, muchas gracias. A los dos ponentes, al profesor Alejandro y al profesor Jonathan, muchas gracias de parte de la Cámara de Comercio de Cartago, del Cauca y la Cámara de Comercio de Buga. Les agradecemos enormemente su participación en este tema tan importante. A mi compañera, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias a nuestros ponentes. Los Bueno, esperamos hasta luego. entonces en el próximo miércoles, en nuestra próxima charla, como indicó mi compañero. Y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, que estén muy bien.